Bueno, lo cierto es que es para analizar y el diagnóstico precoz además es bastante importante. Estamos en este momento junto a dos especialistas en el área aquí en nuestra provincia. Hablamos de Soledad y Analía. Soledad, coordinadora del programa de celiaquía de OSEP, y Analía, la gastroenteróloga. ¿Qué tal, chicas? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, recién les preguntaba, ¿no? 1 de cada 100 es la estadística mundial, pero muchas de esas personas aún no saben que padecen de esta enfermedad. ¿Cómo puede ser eso real? Cuéntenme un poco. Exactamente, lo que sucede es que es una enfermedad que es multisintomática, afecta a un montón de órganos y sistemas, no es solamente el intestino. Entonces, hay muchos síntomas que están solapados y que se confunden durante años con otras enfermedades o que no se les da mucha importancia. Y así pasa un tiempo en donde hay muchas personas que no son diagnosticadas y de hecho ahora que se conoce un poco más hay mayor diagnóstico, pero igual creemos que hay mucha gente que todavía no tiene su diagnóstico. ¿Sí? Y esos síntomas que puede, por ejemplo, se lo puede confundir con un colon irritable, ¿con qué lo podemos confundir? Absolutamente. Cuando uno piensa en la enfermedad celíaca piensa en diarrea y en distensión abdominal, que son los síntomas clásicos, pero hay toda una carta de síntomas donde se puede confundir desde una gastritis, un reflujo, un colon irritable. Esto hablando de síntomas gastrointestinales, pero también hay todo un espectro desde anemias, desde falta de crecimiento en niños, osteoporosis, trastornos del esmalte dentario, como te digo, trastornos psiquiátricos. Son múltiples las patologías en donde pueden llegar a presentarse. Y además, como decías, cada vez más personas descubren que son celíacos. Todos tenemos un conocido, un familiar o un amigo que padece la enfermedad. Sin embargo, hay gente que todavía no termina de deslumbrar cuáles son las diferencias entre esta y la diabetes, por ejemplo. Bueno, el conocido SINTAC, ¿qué significa eso? La dieta, hablamos un poquito de la dieta, ¿no? De la dieta, en realidad. Bueno, la dieta libre de gluten consta de eliminar a todas aquellas cereales, ¿sí? Como el trigo, avena, cebada y centeno, de la dieta diaria y reemplazarlas por los cereales como el arroz, maíz, la quinoa, el trigo sarraceno, que a veces se puede confundir, pero son pseudo cereales, amaranto y la quinoa, ¿sí? Eso sería más o menos. Recordando que carnes, frutas, verduras no contienen el gluten libremente y se pueden consumir. Y teniendo en cuenta todos aquellos alimentos que pueden llegar a ser dudosos, que pueden llegar a contener gluten, ¿sí? Son más o menos lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Sabemos además que poder acceder a esos alimentos, no hablo de la verdura, de la carne, pero sí, por ejemplo, harinas especiales, no es del todo accesible. ¿Cuál es la situación actual de los celíacos? Hay una gran variedad, ¿sí? Puede llegar a ser que sean un poco más elevado su costo, pero bueno, no hay una gran producción tampoco. Claro. Pero hay una gran variedad de todos estos productos. Nosotros, desde la OSEP, está la Expo Celíaco el sábado mañana, y ahí pueden llegar a ver y comparar precios, sabores de todos los productos. La Expo consta de distintos stands con representantes de los que producen alimentos. Claro, de los productos aptos para celíacos, panadería, roticerías y grandes dietéticas con una gran variedad de productos, que yo siempre les digo, vayan y ustedes pueden comparar, a ver qué tipo de producto elegir con respecto a los precios y sabores. Incluso para los padres que tienen chicos. Totalmente. Y Analía, te pregunto sobre cuáles son los peligros porque hay mucha gente que es asintomática, que no padece el sufrimiento de después de comer algo con harina pasarla mal. ¿Qué puede pasar si no hacemos una dieta? Sí, digamos, tenemos consecuencias a largo plazo y a corto plazo. Generalmente las consecuencias a corto plazo son los pacientes que sí tienen síntomas y en donde cuando consumen harinas no aptas generan algún tipo de trastorno, como alguna erupción en la piel, la presencia de aftas orales, diarreas, problemas gastrointestinales, que sí son los más frecuentes. Y eso serían las consecuencias a corto plazo, que en realidad son puramente sintomáticas. Lo más importante son las consecuencias a largo plazo, ahí es donde hacemos hincapié en los pacientes que a lo mejor no tienen ningún tipo de síntomas, para insistir en el cumplimiento de la dieta, porque los síntomas o las consecuencias a largo plazo son
problemas de malabsorción de todo tipo de nutrientes, desde vitaminas, minerales, calcio, hierro y todas sus consecuencias, obviamente. Y bueno, y la peor consecuencia a largo plazo es el desarrollo de trastornos intestinales severos, como es un tipo de tumor, que es el linfoma intestinal. Claro. ¿Sí? Quizás esa es la peor consecuencia a la que podemos llegar. Siempre cuando hablamos de la celiaquía o cuando vemos algún informe, se hace referencia a los pelitos. Bueno, no existen esos pelitos. ¿Qué son esos pelitos? Esos pelitos en realidad sí existen, se llaman microvellosidades. El intestino, si uno lo mirara al microscopio, tiene como deditos, que eso es lo que permite aumentar la superficie de absorción. Justo lo estamos viendo en imágenes. Y esos deditos además tienen pelitos, que esos son vellosidades los deditos y los pelitos microvellosidades. Todo eso es un mecanismo que normalmente tenemos todas las personas en el intestino para aumentar la absorción intestinal. A través de esa superficie de absorción se absorben los nutrientes y eso es lo que se afecta o se lastima, por así decir, cuando el individuo come productos con TAC. Bien, bien, eso en el caso de los celíacos, claro. Sí. Te pregunto, Soledad, sobre aquellos pacientes que descubren que son celíacos cuando son adultos, porque no todo el mundo nace y sabe que es celíaco, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes opciones, no? Uno puede ser grande y decir, no, ya no soy más celíaco, no. Hay que tenerlo en cuenta. No, en realidad es muy importante no hacer la dieta si no está el diagnóstico bien hecho. O sea, más que todo si tienen, hay parientes de primer grado con celiaquía, porque podemos enmascarar el diagnóstico. Entonces es re importante primero saber eso, no es decir hacer la dieta. Si bien se ha visto que la dieta libre de gluten tiene un montón de beneficios, ¿sí? Porque se usa también en otras patologías, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta eso. Y bueno, sí, es obvio, es distinto un niño de 2 años que empieza a comer ya su alimentación libre de gluten, que ya conoce, digamos, la textura de los alimentos, de las harinas. No es lo mismo una persona de 40, de 30, de 15 que ya conoce las texturas de los alimentos. Es más, nosotros tenemos pacientes de 80 años con diagnósticos a los 80 años, entonces imagínate que es muy difícil cambiarle un poco las texturas, pero bueno, gracias a la tecnología en la parte de las industrias, los alimentos, las harinas cada vez se van pareciendo mucho más a los sabores, digamos, de las con trigo. Es más, para poder cocinarlos, realizar alimentos, o sea, los bizcochuelos, las harinas, o sea, todo nos sale muy parecido a las anteriores. Antes era muy difícil, se tiraba mucho, cada vez que una mamá cocinaba algo te decía, no, lo tiré porque salió muy finito, y hoy en día no está muy bueno, así que no creo que no va a costar tanto ahora. Lo podemos decir de hace 10 años atrás, claro, sí. O sea, no hace mucho que hay tanta variedad. Todo se va adecuando un poco más. Totalmente. Ya para ir cerrando les pregunto sobre el peligro de la contaminación cruzada, cortito, y por otro lado, recién mencionabas, parientes de primer grado. Quizás el alarma se despierta si tenemos a nuestros papás con celiaquía o a nuestros abuelos, a tenerlo en cuenta. Sí, eso voy a hablar yo primero. En realidad, en parientes de primer grado, vos decías, 1 de cada 100 personas en la población general es celíaco, y se ha visto que 1 de cada 10 en familiares de primer grado puede llegar a ser celíaco, porque existe un componente genético que, si bien no es suficiente, tiene que estar presente para que el individuo desarrolle la enfermedad. Bien. Entonces es una alerta en cuanto a cualquier familiar de primer grado de pacientes celíacos presente cualquier tipo de síntomas relacionados, uno detectar y hacer una búsqueda activa de la enfermedad. Bien. ¿Sí? ¿Y qué tan peligroso, te pregunto, Soledad, es la contaminación cruzada? Que es que, por ejemplo, usamos una tabla para cortar un pedazo de pan y después cortamos una cebolla. Si esa cebolla la come un celíaco, puede verse afectado. A ver, el gluten, 10 partes por millón, para que se entienda, 10 partes por millón es lo que se está permitido en los productos de Argentina de gluten, 10 partes por millón de gluten en los productos para que se lo consideren libre de gluten, ¿sí? A ver, una porción de pizza tiene 7 gramos de gluten. El gluten es muy volátil, muy sensible, y aquel que nos hace daño no lo vemos. Por eso insistimos en los cuidados, en la contaminación, en el tema de que se cocine primero el producto para el celíaco y luego el del resto de la familia. Un celíaco no podría entrar a una panadería, por ejemplo, porque está en el ambiente. Claro. Entonces se contamina de la nada. Tenemos que tener muchos cuidados para evitar esa contaminación. Por eso mismo también se encarece el producto. Muchas precauciones. Totalmente.